Muchas personas por interno, por Instagram sobre todo, me preguntan constantemente que cómo se debe despegar el motor de la moto. Han comprado una moto nueva y surgen de verdad muchas dudas cuando uno compra una moto nueva, porque en el concesionario quien le entrega a uno la moto le dice no la pase de tal velocidad, o en otras partes le pueden decir no la pase de tantas revoluciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo despegar el motor? Mirando las revoluciones, qué tan abajo o qué tan arriba están, o la velocidad, si voy muy despacio o si tengo que ir más rápido. Saber si es por velocidad o por revoluciones es quizás lo menos importante en el momento de estar asentando el motor de nuestra motocicleta. Cuando uno compra una motocicleta, esta motocicleta tiene absolutamente todos sus componentes nuevos, ¿no? Esto no es exclusivo para ninguna marca, para ningún tipo de cilindraje, si es moto pequeña, si es moto grande, de la marca que sea. Toda motocicleta tiene que tener un tiempo prudente, sobre todo en el motor, para que se asiente, para que se despegue, como se le dice pues popularmente. Y no es solamente el motor, muchachos. Aparte del motor, todos los componentes de la motocicleta, como están nuevos, por decirlo de alguna manera, eso está recién acoplado todo. Esos tornillos por primera vez han entrado en sus huequitos, por primera vez se han atornillado, se le han hecho ajustes, se han ido acoplando las piezas. Haga de cuenta que es como armar un rompecabezas. Entonces el despegue de la moto, del motor de la moto, o de la moto, digámoslo así, dura aproximadamente para algunas marcas entre 500 kilómetros, los primeros 500 kilómetros después de que la moto sale del concesionario, hasta inclusive los 1000 kilómetros. Hay otras marcas que le dicen el primer cambio de aceite que le tiene que hacer a su moto es a los 1000 kilómetros. Pues usted tiene que estar pendiente de lo que le digan en el concesionario, y no solo eso, sino pendiente del manual de la motocicleta. ¿Qué es lo que hace ese despegue? Ese despegue del motor simplemente nos va a asegurar a largo plazo ese motor vaya a tener un buen acople y vaya a tener un buen rendimiento y durabilidad, que el caballaje de potencia que promete la moto sea posible a través de un buen despegue. Y todo esto se traduce en que un motor bien despegado va a tener una vida útil larga. Entonces recordemos, es muy importante, entre los 500 y los 1000 kilómetros se hace ese primer cambio de aceite que en la agencia, en el concesionario, lo obligan a uno. Realmente es una obligación, ¿no? Es obligación que tiene uno como el propietario nuevo de la motocicleta. Entonces, en ese cambio de aceite que se hace en esos 1000 kilómetros, cuando sacan ese aceite, me perdonan que el motor está muy sucio, pero llueve mucho por estos días y la moto no se puede lavar todos los días tampoco. Entonces, cuando se hace ese primer cambio de aceite, va a salir bastante oscuro, ¿no? Con tan solo 500 o con solo 1000 kilómetros. En ese aceite va a salir lo que nosotros llamamos, o lo que conocemos como limalla. Es esa raspadura que se produce por el roce constante de las piezas del motor. Las piezas están nuevas, es un motor recién acoplado, se va armando pieza por pieza, y esas piezas del motor quedan muy justas, ¿no? Entonces ellas necesitan cierta holgura para no quedar rozando entre sí. Por eso la importancia de ese cambio, de ese primer cambio de aceite, es quizás el cambio más importante que pueda tener una motocicleta. Ahí sale esa limalla, esa raspadura que queda de las piezas del motor, y pues que si se deja adentro de ese motor va a ser realmente perjudicial. Entonces imagínense esa viruta de metal dentro del motor dando vueltas, pues nos puede rayar el cilindro, puede dañar un pistón, bueno, puede causar muchos daños, puede taponarse inclusive los conductos por donde el aceite se va moviendo a través del motor. Puede traer consecuencias gravísimas y acortar la vida útil de ese motor. Entonces supongamos que ustedes ya tienen la motocicleta en su casa, pasó la primera noche en su casa, y bueno, el otro día lo que tienen que hacer es encender la moto y dejar calentar. Es muy importante dejarlo calentar. Cuando ese motor ya tiene una temperatura adecuada, pues ya está listo para rodar. Recomendación especial: cuando recién usted enciende ese motor y lo esté calentando, nunca por nada del mundo vaya a hacer acelerones ahí en quieto, ¿no? Porque eso sí es lo peor que le puede pasar a una motocicleta. Que en ese primer encendido de la mañana, cuando están todos los componentes fríos, cuando el aceite está en la parte de abajo del motor, acelerarla recién se enciende
es malísimo porque las piezas prácticamente no están todavía remojaditas pues con el aceite y se van a rozar prácticamente en seco y después vienen consecuencias. Cuando te entregan la moto en el concesionario, digamos que la vas a recoger, pongamos, estás viendo hoy el video y la vas a ir a recoger mañana, ¿cierto? Cuando te entregan la motocicleta y sales del concesionario, atención, porque hay que salir despacio, hay que salir de una vez asentando el motor. No es que salió usted del concesionario y llegó a la casa en un segundito y ya mañana sí voy a empezar a despegarlo. No, el motor empieza a despegarse de una vez que sale del concesionario. Entonces te vas a ir, digamos que a medias revoluciones. Le voy a poner un ejemplo, ¿listo? Le voy a poner un ejemplo de cómo tiene que salir del concesionario, pero hacerme entender. Supongamos que su moto va de 0 a 8000 revoluciones, ¿es cierto? Entonces, primera marcha, que es una marcha corta, es un cambio corto, lo vas a acelerar hasta 1500, máximo 2000 revoluciones. Pasas a segundo cambio y lo vas a acelerar hasta 3000 revoluciones. Y así sucesivamente, cosa que cuando llegues a la quinta marcha, ¿sí? A la quinta marcha vas a estar llegando aproximadamente aquí a 5000 revoluciones, porque la moto la vamos a trabajar, digamos que al 50% de su rendimiento. Reitero, si tu moto está entre 0 y 8000 revoluciones, es decir, el promedio del 50% sería 4. ¿Estamos en lo cierto? En este tablero que les estoy mostrando va de 0 a 11000, la mitad sería aproximadamente 5.500 revoluciones. Espero haberme hecho entender ahí. Y no es bueno, repito, ir a bajas revoluciones y a un cambio muy alto, es decir, por ejemplo, ir en quinta y ir a 2000, 3000 revoluciones, porque ese motor va a sufrir. Igualmente no es bueno cuando está en despegue, todo lo que les digo es en el despegue de la moto. Tampoco es bueno y es muy perjudicial en ese despegue a que ustedes en primera marcha vayan a llevar su moto hasta prácticamente el tope de revoluciones, porque ahí le están causando un daño muy grave a ese motor que apenas se está acoplando. Otro punto muy importante es que en ese despegue del motor es importante que use todas las marchas de su motocicleta. Si su moto tiene 4 marchas, use las 4. Si tiene 5, use las 5 marchas. Si tiene 6 marchas, úsela hasta la 6ª marcha y vaya variando. Pues no es que usted va a salir a la calle o a la carretera, va a arrancar primera, segunda, tercera, me devuelvo a segunda, no, es de acuerdo a cómo vas encontrando el camino, pero teniendo muy en cuenta que vas a usar todos los cambios hay que usarlos precisamente para que todas las piezas del motor estén en funcionamiento. Y qué tan importante es la caja de cambios pues en ese despegue. No se asusten si en ese proceso ustedes encuentran los cambios de su moto muy duros. Me preguntan muchísimo, hermano, vea, yo tengo la moto nueva y los cambios están duros. ¿Qué será? ¿El aceite? ¿Será que tengo mal aquí el embrague? ¿O será que los discos ya están fallando? No, tenés una moto nueva y seguramente todas las piezas del motor, pues como están nuevas, pues van a estar duritas, ¿no? Les reitero, esas piezas se tienen que limar entre ellas hasta que quede un acople suave, ¿sí? Que quede funcionando como tiene que funcionar ese motor. Entonces no se asusten si los cambios de su moto están duritos al principio. En esos 500 primeros 1000 kilómetros es normal que la caja de cambios esté dura. Eso sí, tiene que estar seguro de que el embrague está bien seteadito aquí, bien ajustado ahí, y pues que realmente la moto esté en buenas condiciones. Otro punto muy importante, muchachos, es cuando de pronto nos toca despegar la moto, digamos en carretera. Mucha gente en su ciudad no encuentra la moto que quiere y tiene que viajar a otra ciudad a comprar la moto. Pongamos un ejemplo, digamos que usted vive en Pereira, ¿cierto? Y acá la moto no la consiguió, sino que la vio en Manizales, ¿no? La vio en Manizales. Y esa moto no se la pueden traer, no se la pueden entregar en Pereira, usted tiene que ir a Manizales. Entonces ahí es muy importante lo que les voy a decir. Cuando usted se trae la moto de una ciudad a otra, en este ejemplo Manizales, Pereira, hay que tener mucho cuidado porque en carretera suelen haber distancias largas
Y algo que no se puede hacer o que hay que tratar de evitar en lo posible en ese proceso de despegue es mantener un solo cambio durante mucho tiempo. Digamos, arrancaste primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha y cogiste una recta. Es mejor no mantenerse en esa quinta marcha por más de, ¿qué les digo yo? Por más de 4 minutos, ¿sí? Hay que estar jugando con la caja de cambios. Ojo muchachos, es muy importante, jueguen con la caja de cambios de manera que ustedes no duren en un solo cambio durante mucho tiempo. ¿Qué les quiero decir con esto de estar variando las marchas? Eso se traduce en que hay que estar variando la velocidad de la moto. En ciudades yo pensaría que es bastante más fácil, digamos fácil entre comillas, despegar la moto, porque en la ciudad uno está obligado a arrancar, a volver a parar, a arrancar primera, segunda marcha, tercera marcha, volver a frenar. Entonces se mantiene uno en ese suba y baje de cambios, así como en esas diferentes velocidades. Hay partes donde uno tiene que ir muy despacio, hay partes donde va uno más rapidito, hay partes donde puede ir uno más velozmente en la ciudad, respetando obviamente las señalizaciones y los límites de velocidad. Listo, este es otro punto importante. Nunca en el proceso del despegue de su moto, del motor de su moto, jamás, por nada del mundo, por favor, en esos primeros 1000 kilómetros o 500 kilómetros, de acuerdo a lo que le digan a usted el manual de su motocicleta, jamás, escúcheme bien, jamás, por el bien de su moto, si quiere que le dure, nunca la lleve aquí al límite de revoluciones y mucho menos mantenerse en esta línea roja. No lo vaya a hacer en el proceso de despegue, porque le aseguro que ese motor le va a presentar una falla con el tiempo y en corto tiempo. En esos primeros 1000 kilómetros hay que llevar la moto a un 50-60% del rendimiento de ese motor, les reitero. Después que pasen esa meta de los 1000 kilómetros del despegue, ya pueden empezar a usar, yo diría que el 100% ya de las revoluciones o de la capacidad de ese motor. Hola perrito, hola perrito. Qué suave ese perrito. Bueno, otro punto importante muchachos, ahora sí va a saludar jovencito o no. Otro punto importante es en ese despegue del motor, por favor no le metas peso a la moto, trata de no llevar el copiloto. Pues yo sé que mucha gente utiliza su moto para trabajar, para cargar bultos o para cargar mercancía, para cargar cajas. Hay que aguantarse, en lo posible no exceder el peso que le indique su manual. ¿Por qué? Cuando uno le pone peso a la moto, aparte del de uno mismo, uno va a tener que hacer más aceleración para alcanzar ciertas revoluciones o para alcanzar cierta velocidad. No es lo mismo ir yo solo y digamos que necesito ir a 60 kilómetros por hora, por ejemplo, yo solo, entonces la moto va relajada en revoluciones porque no lleva peso. Al yo meterle un copiloto, inmediatamente voy a tener que acelerar más para que la moto vaya a 60 kilómetros por hora, pero como le metí peso, seguramente las revoluciones van a subir. Entonces evitemos meterle peso. Otra cosa importante es evitar en ese despegue ascensos pronunciados, ¿no? Subidas demasiado pronunciadas, por lo mismo, porque hay que aplicarle más fuerza a la moto y tenemos que hacer aceleraciones fuertes. Pues en esos 1000 kilómetros hay que estar muy pendientes de, por ejemplo, fugas de aceite, estar pendiente también de cualquier ruido extraño, cualquier ruido diferente que le sintamos a la motocicleta, que sintamos que pierde fuerza o que no acelera lo suficiente, obviamente respetando todos los conceptos que les he mencionado en el video. Estar pendiente en ese proceso de despegue, porque reitero, no solo el motor está acoplándose, sino todos los componentes, todo se está ajustando, todo se está acoplando y hay que estar pendientes. Uno pues en su casa tiene que mirar la moto, escucharla, estar pendiente de esa tornillería, todo tornillito que uno vea, estarlo tocando, a ver si está apretadito, si está ajustadito, porque es posible que por el afán de ensamblar motos, pues eso las ensamblan de manera industrial y muchas veces no cuidan los detalles, precisamente porque es un proceso en serie, un proceso industrial. Entonces depende mucho de nosotros que le encontremos detallitos diferentes con respecto al primer día que la sacaste del concesionario, inclusive porque la moto ahí todavía está en garantía y pues
Si se siente algo raro, inmediatamente uno lo manifiesta en el concesionario para que le solucionen. Bueno, espero que este video les sea verdaderamente útil. Quise hacer este formato más bien con los consejitos directos para que ustedes tomen apunte y lo vayan poniendo en práctica. Muchachos, desde la maravillosa Risaralda, el entorno Esmeralda, el entorno verde de Colombia, les digo muchas gracias por estar aquí. Recuerde por favor suscribirse. Si saca algo útil, algo que les sirva de este video, me alegra mucho. Déjenme por favor un me gusta y un comentario con su opinión. No les quito más tiempo. Muy buena fortuna para todos y chao.